Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a comentar el apartado que tiene como título Los signos del reino de Dios. Hemos hablado del reino de Dios está cerca, el anuncio del reino de Dios, y este apartado, que son 4 puntos, tiene este título, Los signos del reino de Dios. Comenzamos con el 547. Jesús acompaña sus obras con numerosos milagros, prodigios y signos, que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Así de cortito es este primer número, y entonces, por lo tanto, lo que nos recuerda en él es que Jesucristo no únicamente predicó, sino que acompañó su predicación con unas obras muy especiales, a las cuales Hechos de los Apóstoles les da como tres nombres sinónimos. Dice milagros, prodigios y signos. Bueno, estamos hablando de sinónimos. No es que Hechos de los Apóstoles divida los milagros de Jesucristo en tres apartados. Los milagros, los prodigios y los signos. No, obviamente los está describiendo como con estos 3 términos sinónimos: milagros, prodigios y signos. Son milagros, son prodigios y son signos al mismo tiempo. Vamos a intentar hoy desentrañar un poco qué quiere decir esto, ¿no? Y son milagros, prodigios y signos que atestiguan, dice, atestiguan que Él es el Mesías anunciado. Había una gran expectación en Israel, una expectación de cuándo llegaría el Mesías, cómo identificar a ese Mesías que había llegado, cómo distinguirlo, cómo conocerlo, porque también había falsos Mesías. En torno a Jesucristo sabemos que hubo también otros personajes en aquel tiempo, ¿no? Años antes y años después de Jesucristo, que se presentaron ante Israel, pretendiendo ser ellos la figura mesiánica esperada. Entonces, bueno, ¿cómo discernir? Bueno, pues entre los elementos de discernimiento, un elemento de discernimiento, y ciertamente no menor, sino importante, son los milagros, los prodigios y los signos que realizó Jesucristo. Bueno, pues aquí se nos da un texto para que entendamos esto, qué importancia tiene, que es el texto de Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. Y es un episodio que narra cuando Juan Bautista es encarcelado. Juan Bautista tenía una serie de seguidores a los cuales Juan Bautista les estaba preparando para la llegada de ese Mesías. Juan Bautista tenía una escuela, pero no una escuela de seguidores suyos, sino una escuela de quienes se preparaban para seguir al Mesías. Y entonces, estando él en la cárcel, dice, sus discípulos llevaron a Juan estas noticias, le llevan noticias de Jesús. Van a la cárcel y le dicen, oye, ese Jesús de Nazaret está diciendo esto, está haciendo esto. Y se lo cuentan a Juan Bautista en la cárcel. Y dice, entonces él, llamando a 2 de ellos, Juan Bautista llamó a 2 discípulos suyos, les envió al Señor a que le preguntasen, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? Se lo dijo a 2 discípulos para que se lo preguntasen en su nombre a Jesús. Y esos 2 discípulos llegaron hasta Jesús y le dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a decirte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquel momento, les hizo esa pregunta, y dice el versículo 21, y en aquel momento Jesús curó a muchos enfermos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a los ciegos. Y entonces les respondió, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena noticia, y dichoso aquel que no hay escándalo en mí. Es un texto
muy potente, porque fijaros que Juan Bautista envía a esos dos enviados suyos, dos legados suyos a preguntárselo, se lo preguntan, y Jesús, en vez de respondérselo únicamente en teoría, delante de ellos mismos, hace esos signos y les dice, bueno, ahora id y decidle a Juan Bautista lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, y dichosos los que no se escandalicen de mí. Por lo tanto, tiene un gran valor, una gran importancia, los signos, los prodigios, los milagros que Cristo realizó. Bueno, vamos a hablar de ello hoy. Y soy consciente que estamos predicando algo que en la mentalidad racionalista de nuestro tiempo tiene una fuerte resistencia. Incluso la Iglesia Católica, en su magisterio, una de las luchas que hoy en día tiene que llevar a cabo para guardar el depósito de la fe es pues el desenmascarar el error de muchos intentos de explicación de Jesucristo y de su Evangelio, negando la historicidad de los milagros. La Iglesia, obviamente, allí donde se niega la historicidad de los milagros, lo denuncia explícitamente pues como un error muy grave. Un error muy grave. Es decir, ¿qué podíamos decir de un teólogo o de quien fuere que afirma que él no cree la historicidad de los milagros? Oiga, no, esos son géneros literarios, esos son formas de hablar, pero pues mire usted, perdone, pero usted no aplique su ideología a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen que ser acogidas desde el mensaje que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiere transmitirnos. No una criba ideológica nuestra, no unos parámetros de partida que ya deciden lo que podemos creer y no podemos creer. ¿Por qué existe esta dificultad en nuestra mentalidad racionalista de aceptar los milagros, incluso en determinados ambientes teológicos? Y habréis escuchado también recientemente pues que la Iglesia ha tenido que hacer alguna intervención contra algún teólogo, o a propósito de algún teólogo que ha negado la historicidad de los milagros de Jesucristo. Pues porque en la historia de la Iglesia ha existido siempre una tendencia gnóstica, y el gnosticismo tiene la característica de que le repugna que los misterios trascendentes sean presentados con la cercanía y con la concreción propias de algo que está a nuestro alcance. Para esa tendencia gnóstica, bueno, pues los milagros serían el recurso de los ignorantes que necesitan ver y palpar para ser capaces de creer. Pero les parecería que esa no es la fe pura, ¿no? Entonces, digamos que tuvimos, ¿no? Pues en siglos pasados, en este siglo pasado, en la figura de Bultmann, y Bultmann, recogiendo ese espíritu gnóstico, Bultmann decía que lo divino no puede acontecer de modo histórico, o dicho de otra forma, Bultmann decía que lo que ocurre de una manera histórica, o sea, palpable, comprobable, físicamente, no puede ser divina. Lo divino es algo que no se puede ni ver ni tocar, ¿no? Por lo tanto, Dios no puede actuar en la historia, no puede hacer milagros, ¿no? No puede manifestarse sensiblemente en el espacio y en el tiempo. Dios no puede ser causa de acontecimientos especiales, de acontecimientos históricos. Es decir, detrás de Bultmann, de esta corriente de pensamiento, se esconde una especie de filosofía del no acontecimiento, una de desencarnación. Es negar la posibilidad de la encarnación, porque, oiga, mire usted, precisamente la encarnación es exactamente lo contrario, es que Dios entra en la historia, y Dios se hace carne y toma carne, y por lo tanto nos habla en nuestra carne, y nos habla en nuestro lenguaje, y obra, realiza hechos que son visibles, que son tangibles. O sea, es una resistencia a la encarnación, a que el verbum caro factum est, el verbo se hizo carne.
Entonces es una abstracción. El gnosticismo, que ha sido una tendencia que durante los 2000 años ha acompañado, ¿no?, la historia de la Iglesia, es la tendencia a no creerse de verdad la encarnación y entonces hacer siempre explicaciones un poco difusas, ¿eh? Difusas. Bueno, pues sí, creemos en Dios, pero eso de que Dios nos haya hablado a través de un mediador suyo, bueno, un mediador, un mediador. Eso de que Dios haya hecho una obra, un milagro que nos ha sacudido a la incredulidad, bueno, un milagro. Es decir, es poner un Dios en las nubes, allá arriba, pero que no interviene en la tierra. Entonces, esto ha condicionado, estos presupuestos racionalistas, han condicionado a determinadas corrientes teológicas con el presupuesto de que Dios no puede manifestarse en la historia. Es una tendencia deísta. El deísmo, a diferencia de nuestra creencia en Dios, del teísmo, el deísmo se caracteriza pues por una forma difusa de que, bueno, pues Dios está en su trascendencia, pero no funda esta vida ni interviene en esta vida. Entonces, bueno, ¿qué crítica tenemos que hacer a esta forma de pensamiento? Decir, pues mire usted, esta mentalidad racionalista que alardea mucho de tener un concepto muy puro y muy desarrollado de la divinidad, comete un tremendo error. El error de impedirle a Dios ser Dios. Paradójicamente, están acusando a la religión cristiana, de constreñir la divinidad en un mensaje revelado, y caen en la burda contradicción de supeditar la libertad de Dios a nuestros presupuestos ideológicos. O sea, ¿usted quién es para decirle a Dios si puede o no puede intervenir en la historia? Usted porque usted lo piensa así, porque usted tenga un presupuesto ideológico y así lo haya pensado. Dios es soberano, Dios es Dios. O sea que hay que decirle, yo creo que esta es la principal crítica que yo le haría a ese presupuesto ideológico que dice que milagros no hay ni puede haber. ¿Por qué? Porque usted lo diga. Además, primero es una potestad divina. Y además no únicamente es una potestad divina, sino que es perfectamente coherente con la imagen que tenemos de Dios, que la propia revelación de Dios nos ha transmitido. Porque la imagen de Dios que se nos ha transmitido en las revelaciones, que Dios es Padre, Dios es amor, y Dios ama a sus hijos y no puede desentenderse de ellos, y por lo tanto el amor tiende a comunicarse, tiende a intervenir. El amor se conjuga difícilmente con quedarse con los brazos cruzados, mientras que los hijos se pierden. Se compagina malamente con esa especie de pasivismo, y entonces, aunque Dios no tiene obligación de intervenir, pero aun no teniendo obligación de intervenir, aunque la revelación es totalmente gratuita por su parte, es bastante coherente con esa imagen del Dios amor, el Dios Padre que ama a sus hijos. Es bastante coherente el hecho de que Dios intervenga en la historia, de que Dios se haga carne, de que Dios realice signos, prodigios y milagros para sacudir nuestra incredulidad y sacarnos de nuestra postración. Por eso yo diría que el rechazo racionalista hacia la revelación de Dios, hacia la posibilidad de que Dios se muestre con signos y con milagros concretos, el rechazo a tal posibilidad es la resistencia del hombre al amor de Dios. Es la desconfianza hacia lo que Dios quiera decirnos. Es no creernos que Dios nos quiere de verdad, o tenerle miedo a lo que nos quiera decir. No sé cuál de las dos es más. O no creerte de verdad que Él te quiera, o no sé, o tenerle miedo a lo que te vaya a decir, como si lo que Dios te fuese a pedir no fuese bueno para ti, le tienes miedo a, bueno, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero el rechazo de la revelación, y además me refiero de una revelación histórica, o sea, de que Dios haya históricamente hablado, intervenido, realizado los signos milagrosos, esconde la sospecha de que Dios viene a robar la autonomía del hombre. Mire usted, ¿qué viene Dios a robarle la autonomía al hombre? Pero si es que no existe, claro, como el propio nombre indica, el hombre, o sea, nosotros no podemos ser independientes de Dios. Autonomía
La palabra autonomía, bien entendida, supone también una unidad. O sea, autónomo es, bien, en parte el hombre tiene capacidad de... Dios le ha dado una capacidad de dirigirse él, siendo libre. Pero autónomo no quiere decir independiente. Autonomía no es lo mismo que autodeterminación o independencia. No estoy hablando de política, como os podéis imaginar. El hombre tiene una autonomía, pero no es independiente. Es decir, ¿qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es la criatura sin el Creador? Pues es que no se sostiene. La criatura sin el Creador es como la lluvia sin las nubes. Oiga, las gotas vienen de las nubes. Si no hay nubes, no caen las gotas. O sea, pues no sé qué más ejemplos podría poner, pero todos los que se nos ocurran. O sea, existe como una especie, pues, de sospecha de, claro, es que si creemos en que Dios interviene en la historia, bueno, pues entonces aquí el hombre no es nada, ¿no? ¿Cómo que no es nada? Si precisamente Dios interviene en la historia porque nos ama y porque nos quiere, y no para robarnos la libertad, sino para enseñarnos a ser libres. Esta es la clave, ¿eh? O sea, la intervención de Dios histórica no anula la libertad del hombre, más bien libera la libertad esclava, porque existe una libertad esclava. Y esta cultura, ¿no?, muy reivindicadora de la libertad, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Muchas veces la auténtica libertad suele ser inversamente proporcional a la reivindicación de ella. La gente que reivindica mucho la libertad generalmente suele estar esclava del pecado y esclava pues de sus pasiones y del influjo mundano, de las modas, etcétera. Y mucha gente que no habla tanto de libertad, sino que vive de una manera sencilla y humilde, es verdaderamente libre. Por eso digo eso de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bien, en resumen, he hecho yo un pequeño recorrido para poner encima de la mesa que esta afirmación que hace los evangelios de que Jesús realizó milagros, de que tuvo intervenciones, o sea, de que Dios intervino en la historia de una manera visible, constatable, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo soy consciente de que esto forma parte del mensaje cristiano, pero que, como tantas otras cosas, supone remar contracorriente de la ideología contemporánea, de una ideología racionalista, pues que está muy extendida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.